lucha en el Nuestro sentido comité. pésame para toda Sí, la sí. familia. Y de verdad que un joven muy comprometido también con la reconciliación, con la paz, nos ayudó mucho en estas tareas. Y bueno, desafortunadamente ayer partió y esperamos que el Señor lo reciba pues en su santo cielo. Su santo cielo. Bueno, familia, yo, como usted lo dijo, yo nací en la comunidad de Pogue. Mi infancia fue en medio de compartir con comunidades indígenas. En mi pueblo en ese entonces no había balón. La cancha era una cancha súper precaria, con pozos. Y entonces nosotros hacíamos bolas de trapo con las chuspas del arroz y hacíamos esas peloticas y nos tirábamos a la arena al frente del pueblo, salía una playita de arena y ahí nos tirábamos a jugar. O cuando no nos íbamos para la parte de atrás del pueblo había un punto que le decían el Choibá y allá era un escenario pues donde uno podía bañar, tirarse y molestar ahí como muchacho. Cuando salíamos de ahí, pues lógico, la faena, los temas de las castigadas nos daban su rejazo porque nos perdíamos. Nosotros podíamos irnos a esos puntos y perdernos todo un mediodía tranquilamente y nadie sabía dónde estábamos. Y eso pues era como una gran diversión para nosotros. No había energía. En mi pueblo hasta hoy no hay energía eléctrica. Y entonces... ¿Sabe qué me acuerdo ahora que usted habla de eso? Yo le regalaba a Pogue le regalaba en las fiestas los tanques de ACPM. Mi tío Macario y todos estos muchachos, Para la Carlos, planta, más que todo Carlos, que tenía mucho contacto, ha tenido mucho contacto conmigo. Yo le daba en las fiestas uno o dos tanques de ACPM para la gente poder divertirse. Para que pudieran divertirse. Sí, sí, señor. Y entonces, bueno, en esas faenas, pues yo digo, nosotros vivíamos muy, muy bien, a pesar de que no habían muchas comodidades del mundo. No había, hoy todavía estamos incomunicados, no hay teléfonos, forma de comunicarse con vía telefónica ya con la gente. Y entonces, luego de eso vine a estudiar a Bellavista, en el Colegio César Conto, conseguí excelentes docentes, siempre he tenido muy buenos docentes, afortunadamente desde la escuela. Yo me fui educado también por el profesor Dionisio Arias, el profesor Nicanor, excelentes personas. Y luego terminé el bachillerato en la institución educativa de la Loma de Bojayá y vine después de 8 años a estudiar, pude ingresar a la Universidad Tecnológica del Chocó. De hecho, usted también fue mi docente. Fui su profesor, sí. Sí, señor. A mucho honor. Y entonces, bueno, ahí pudimos avanzar en algunos estudios sobre derecho. Y eso realmente, cuando yo inicié a estudiar derecho, vi que era necesario aprender algunas cosas mínimas para poder ayudar a la gente. Me acuerdo que el primer día de clase le decía a uno de los profesores que me preguntaba, ¿y por qué ustedes están estudiando derecho? Y yo decía, no, porque en Bojayá hay necesidad de que la gente conozca y podamos asesorar a la gente en unas mínimas cosas. Allá nadie sabía hacer tan siquiera un derecho de petición. Y entonces la gente, para hacer una acción de tutela, ese era un complique. Mientras llegaba un abogado de fuera y asesoraba a la gente, pues era bastante complicado. Entonces, mi afán era tener esos mínimos conocimientos para ayudar. Pero en medio de eso me encontré con una realidad, y es que la masacre de Bojayá precisamente ha generado unos impactos tan terribles en la vida de la gente. Yo en esa masacre, familia, nosotros perdimos alrededor de 28 de nuestros familiares. Y cambió la vida, de la gente. No solo de Bojayá, de toda la región. Yo incluso esa masacre por los impactos que tuvo en la población de Bojayá, pero también en la población quindoseña, en la población del Pacífico, y por qué no decir en la población colombiana, porque recuerde que a partir de ahí también se generaron muchas políticas del gobierno nacional con respecto al conflicto armado. Esa masacre incluso precipitó, digo yo, la entrada de la FARC a la lista de grupos terroristas. Sí. Y eso tuvo un impacto también en la desmovilización. Claro, en la desmovilización, incluso un impacto también en la agudización del conflicto armado aquí en el departamento del Chocó. Me acuerdo que en una entrevista al Mono Jojoy en esa época dijo que el Chocó también era Colombia y que había que calentar al Chocó. Y desenmascaró todo el tema paramilitar de la zona. Y desenmascaró. Porque fue en esencia un enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla, y la población civil huele a carne de cañón. Claro, recordemos esa operación Génesis que se orquestó desde 1996 con toda la subida del paramilitarismo por el
bajo atrato, acompañado incluso y facilitado por algunos miembros de las fuerzas militares. ¿Usted quiere que le cuente algo? Lo que pasa es que hay cosas que no cuenta la gente, pero que uno las escribe. Yo estoy escribiendo una crónica sobre Bojayá y estoy hablando del tema. Acuérdese que los paramilitares no tenían sino control de Río Sucio hacia allá. Sí, sí. Inclusive del Carmen abajo, del Darién. Hasta ahí más hasta o ahí. menos. De ahí para allá operaba el Frente 57 de la FARC que baja por Bellavista. Sí. Allá el comandante era Silver. Silver, sí, señor. Y operaba en toda esa zona y ellos se metían por Bojayá y salían al Pacífico, salían, es que esa zona era salían una a zona de Cupica. tráfico, Es una zona estratégica. Claro, una zona estratégica. súper estratégica. Los paramilitares intentan tomarse la zona, primero con inteligencia y luego van entrando y empiezan a utilizar a políticos, alcaldes, gente. Es que la autoridad realmente, y eso fue de los otros daños que se le hizo a nuestra democracia, el conflicto armado, de cierta manera, este fenómeno contó a muchas autoridades locales. Es que en el contexto donde estaban esas autoridades locales, familia, era también, pues yo no lo quiero defender, pero también era complicado ejercer autoridad cuando estamos al merced de un grupo armado y que él es el que dice y pone las reglas de juego y con su fusil y sus armas allí. Entonces muchos quedaron maniatados en ese contexto y nuestra democracia se vio totalmente deslegitimada. Pero todo esto es producto del mismo Estado. O sea, a mí me parece que el Estado es el culpable de todo esto. Bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es un ente jurídico. El Estado lo dinamiza, las elecciones, que es la que escogen las autoridades. Pero como el Estado venía en un proceso de corrupción y de perversión interna, entonces no le paraban mucha bola y había muchos militares metidos en esa hermandad entre paramilitares y Estado para combatir a la guerrilla, producto también del tema de derechos humanos que le ponía condiciones al ejército, tanto de armas como de utilización de elementos en la guerra, y le dejaba al arbitrio a la guerrilla, que no se sometía a esos derechos humanos, le dejaba al arbitrio el uso de la fuerza, el uso del terrorismo, el uso de toda esa violencia, y eso trajo como consecuencia que hubiera un amarre entre paramilitares y ejército para que los paramilitares combatieran con las mismas armas que combatía la guerrilla. Claro. O sea, eso fue permisivo para el Estado y terminó siendo peor que la actividad misma del ejército colombiano. Sí, yo incluso en algunos momentos lo he planteado. Para mí fue una política institucional, una política de Estado para precisamente poder contrarrestar. Lo que pasa es que después eso se les convirtió en un problema tan grande que no pudieron y se les ha salido de las manos de cierta medida. Yo me acuerdo que nosotros en Bojayá y en Vigía del Fuerte salían los paramilitares ahí, por la parte baja de Vigía del Fuerte tenían un retén, en el medio del pueblo de Vigía del Fuerte tenían otro retén, y por la parte de arriba de Vigía del Fuerte tenían otro retén. Al frente por donde entraba la boca del río Bojayá tenían otro retén, y en medio de eso estaba la policía. Y el comandante de la policía se saludaba muy cordialmente con los paramilitares. Salían, entraban al cuartel. Inclusive la misma guerrilla consideró a los alcaldes de la época auxiliadores del paramilitarismo. De hecho, incluso vinieron y mataron al alcalde de Vigía. Claro, mi gran amigo. Sí. Le echaron ácido, ¿no? Ácido, sí. Después de que lo mataron. Y acuérdate que a Joaquín también lo sindicaron de colaborador con los paramilitares, pero era una estrategia de la misma guerrilla. Con el objetivo de atacar todo lo que ellos consideraban que no les servía, no les ayudaba. Claro, por supuesto. O sea, el tema era de ambos lados. Es que ya le digo, era un revuelto del conflicto armado, yo digo un sancocho del conflicto armado que realmente ser autoridad allí era tener que entrar en una dinámica un poco perversa y complicada para poder al menos mantener algo de lo que era el Estado. El Estado básicamente se componía por las acciones humanitarias que podía realizar incluso la diócesis de Quibdó, la organización. Bueno, eso hay que contarlo, eso hay que escribirlo. Sí. Yo en esa crónica voy a hablar de todo el tema, porque lo conozco además muy bien, no solo por ser profesional de la política, y como politólogo soy un cientista político, un historiador, y lo estoy contando. Ya al final de mis días voy a empezar a contar todo el tema. Y ahí estamos. Pero y para que me colabore, pero mire un fenómeno que ocurrió en esa época que la gente no le paró mucha bola. ¿Usted se acuerda que empezaron a haber desmovilizaciones? Eso de la gente, cuando empezó a entrar el paramilitarismo,
porque la guerrilla no desplazaba. La guerrilla interactuaba y ponía condiciones, claro, pero no desplazaba porque no asesinaba. Cuando empieza a entrar el paramilitarismo, empieza a matar líderes. Empieza matando a la gente que tenía compromisos con la guerrilla y buscando convertir a otros en sus aliados con la inteligencia, porque ellos entraron primero con la inteligencia. Y hubo un famoso hecho grave, que es cuando nosotros creamos el municipio de Bajirá, que me tocó hacerlo a mí como secretario de gobierno. Yo quisiera que no nos lo hagan aquí. Además era mi idea, ¿no? Usted sabía que yo soy el creador de ese municipio. No sabía. Claro, con Leopoldino Perea y unos líderes, allá nos mataron a Alberto. Y hoy esos líderes están otra vez amenazados. Están amenazados. Allá nos mataron a Alberto y eso lo hicimos con Freddy Lloreda en la asamblea, Melania Valois, Américo Mosquera, Ricardo Ríos, una serie de personas que nos ayudaron desde la asamblea, y eso fue un proceso, un proyecto que sacamos desde el gobierno departamental con Juan B. Inestrosa. Y yo me acuerdo mucho que me convertí en amigo de Leopoldino en esas épocas y logramos con Chechío, el exalcalde, hacer Bajirá, porque había todo el conflicto, el centro focal que no entiende la gente era Turbo, Apartadó, Necoclí y Bajirá. Y la mayoría de esos paramilitares eran de Bajirá y llevaron la palma de aceite a Bajirá y generaron desde ahí un corredor violento hacia Río Sucio. Ellos se movían por el río y se movían por la carretera. Es que ese es otro elemento del conflicto armado. Para nosotros, incluso la lectura que hemos hecho, familia, el desarrollo y la dinámica del conflicto armado, si bien por un lado tenía una intencionalidad de persecución hacia la guerrilla de la FARC, también había una estrategia económica de implementación de megaproyectos y obras de infraestructura en esa región. Esta región precisamente empieza al avanzar el paramilitarismo y empieza también la implementación del monocultivo de la palma aceitera, y por eso pues fue tanta descomposición en el Bajo Atrato, incluso con ese fenómeno. Luego para la política para el medio atrato era precisamente la implementación de la ganadería extensiva, ¿cierto? Entonces, claro, avanzaban los paramilitares y luego iban llegando empresarios y comerciantes a implementar este tipo de proyectos en esta zona. Y el otro objetivo, ¿por qué Bojayá se vuelve muy atractivo? Es que Bojayá, pues desde las gestas libertarias se está diciendo, pues ahí está el canal interoceánico, o sea, es que el atrato es una autopista fluvial, es una autopista de navegación, y lo que se pretende también entonces es asegurar este territorio para en algún momento poder hacer eso. Pero hay otras cosas, Leiner. A mí me encanta mucho la inteligencia, yo soy un admirador de ella, sobre todo de gente que retiene y que analiza, que transforma la información como lo hace usted. Bojayá es un corredor. Bojayá sale al Pacífico, sale a Cupica. Claro. Bojayá sale cerca a Juradó. Por Bojayá se va a Cantí. Por Bojayá se sale a Panamá. O sea, es un corredor que la guerrilla lo utilizó mucho para transportar droga, para movilizar armas. Claro. Acuérdense que los famosos fusiles que entraron a Necoclí, al bloque Elmer Cárdenas, entran por Panamá, por el Sapsurro, entran por Unguía y entran por Bojayá y entran por Carmen del Darién. Claro. Esos eran corredores, y no solo corredores de paso de armas y municiones, sino que eran corredores estratégicos de inteligencia, de contrabando, de paso de droga, pero también pasaban por ahí gente herida a los hospitales de Panamá y de Centroamérica. Claro, porque les permitía salir a hacer ataques a otros lugares, incluso por su ubicación estratégica y fácil corredor, entonces les podría movilizarse de un río a otro y transportarse fácilmente. Y usted lo acaba de decir. Es que el tema de esa región no solo es el tema de la palma de aceite, ni el tema paramilitar, ni el tema... Es un tema económico, grave. Y yo no diría tanto de multinacionales, es un tema más producto de una oligarquía colombiana o unos ricos en Colombia, unos nuevos ricos en Colombia, que se movían en el narcotráfico, y que yo no creo que haya habido en esencia paramilitarismo. Aquí lo que hubo fue gente armada al servicio del narcotráfico, y empezaron a pelear con la guerrilla los corredores estratégicos que permitían salida de droga, entrada de armas y todo el contrabando que por ahí se generaba. Entonces, el tema de Bajirá no solo es Bajirá, es todo el Darién chocuano que pretenden los antioqueños capturarlo para quedarse con el canal interoceánico Atrato Truandó, para hacer la mejor esquina de América, que es la estrategia geopolítica que ellos plantean,
pero también para cogerse el parque de los Tilupos, la microcentral de los Tilupos, la central de los Tilupos. Produce más energía que esta que están haciendo los paisas en Ituango. Produce 5 veces más energía que la de Ituango, y es natural. Y cogerse el parque de los Catillos, que es un elemento que trajo mucha guerra, allá habían secuestrados, allá se movían contrabando, allá se movían de todo eso. Entonces, ese es un corredor estratégico para ellos, y es un problema para nosotros que somos pobres, que estamos habitando esa zona y que nos tienen que sacar con despojo a sangre y fuego. A sangre y fuego. Se vuelve a repetir la historia. Yo veo ahí un peligro muy grande, y bueno, los chocuanos tenemos que cada día organizarnos más para ver cómo seguimos defendiendo nuestro territorio, porque es que ahí se nos están queriendo arrebatar, es como, yo digo, como del cuerpo humano, ¿no? Como se nos quieren tomar el pulmoncito, ¿no? Entonces, una vez ya tengan ese pulmoncito controlado, entonces ya no podemos nosotros continuar pero ¿qué hacemos sin dirigentes? ¿Qué hacemos con dirigentes corruptos? Sí, ¿Qué hacemos con gente que busca la política para enriquecerse y que le importa 5 centavos el maltrato a los demás? ¿Qué hacemos con alcaldes ignorantes que llegan por lo de ellos solamente? ¿Qué hacemos con la falta de visión de los alcaldes que estamos eligiendo, que no entienden que hay que unirse para poder? Yo creo que los alcaldes del Darién todos deberían de estar unificados en torno a la defensa del territorio. Lógico, e incluso también ofreciendo más derecho a la gente, porque es que una gente que tiene más educación, más salud, más vivienda, pues es una gente que de cierta manera está pegado al territorio. Yo insisto, Bojayá tenemos que defenderlo a capa y espada. Bojayá no es una zona únicamente de conflicto, Bojayá es una zona de desarrollo. Cuando uno llega a Napipí, pues el mismo himno dice... narra la historia, ¿no? Cómo el canal va a pasar supuestamente por Napipí, y usted camina ese río Napipí, lo sube, y cuando llega al final, que ya el secadero, que ya el bote no puede seguir andando, pues lo que le quedan son 2 horitas caminando para salir al mar. O sea que, entonces lo que hay que romper ahí es un pedacito de roca que es ya una cosa muy mínima para estar el canal. Ahora no se olvide que ese es un canal a nivel. Claro. El de Panamá es de esclusa y ya hay barcos post Panamá. Ese es porque cuentan que el canal, el Pacífico es un poco más alto que el Pacífico inundaría toda esa región, claro. Pues no toda, pero como el Pacífico tiene 12 horas subiendo y 12 horas bajando, en los momentos en que sube inunda mucha zona. Calculan que desde Tagachí hacia abajo toda esa zona quedaría zona inundable. O muy inundable. Sí, inundable, pero no todo el tiempo. Sí, por temporada. Pero entonces, ¿qué pasa? No, cada 12 horas. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Desde esa lógica también hay que entender la reubicación de los pueblos. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa con Bellavista? Bellavista es necesario reubicarlo. Pasarlo a la margen derecha. Porque es que un pueblo que sufrió una masacre como esa, mire que la justificación del traslado del pueblo de Bellavista no fue por el tema de la guerra, fue por el tema de riesgo por inundaciones. ¿sí? Entonces se traslada a una parte más alta de eso, donde se supone pues que no es inundable. Que no es inundable, pero de cierta manera todas estas políticas van fraguando, ya van acondicionando el territorio. Bueno, ¿usted cree que el Estado ha sido sincero con todas esas políticas trazadas en la región? Yo creo que han habido muchos gobiernos y muchas autoridades que han sido muy embusteras con las comunidades. Las comunidades han sido víctimas no únicamente del conflicto armado, también han sido víctimas del engaño de algunos funcionarios. Y precisamente por eso los líderes nos volvemos problemáticos y por eso los líderes se amenazan, porque los líderes lo que buscamos e intentamos es precisamente empezar a desenmascarar esa serie de situaciones que se están viendo y que están viviendo nuestras comunidades. Y cuando empezamos a desenmascarar eso, entonces por eso las autoridades, algunos funcionarios incluso empiezan a vernos como molestos, y ahí es donde vienen los grupos armados y nos toman como presa fácil, ¿no? Entonces, en Bojayá, en el territorio del Pacífico, nosotros hemos venido sufriendo desde hace mucho tiempo esa maldad y ese egoísmo de muchas autoridades que engañan a los pueblos por los intereses económicos. Cuénteme, ahora el tema de cómo vivió usted. ¿Usted estaba en Bojayá cuando el conflicto? ¿El día del conflicto dónde estaba? Yo estaba en Bojayá.
Y ¿Cómo pues, vivió eso? Nárrenos algo. lo primero, familia, lo más escalofriante que usted recuerde. yo le digo que pues para entrar ese día Empecemos. me habían dicho que existía Los el invierno. paramilitares entran Sí. en botes. Los paramilitares entraron el 21 En de, botes. de La abril guerrilla se entera. en lanchas rápidas. La guerrilla se entera y empieza a planificar el rechazo de su zona. Mire, es que allí en Bojayá hubo una cosa bien interesante y particular, pero demasiado grave. Primero, los paramilitares entran por todo ese río Atrato, desde Río Sucio, desde el Golfo Urabá, donde había, se supone que más de 8 retenes de las fuerzas militares. Entraron en 8 pangas aproximadamente, con motores 200, armados cada panga con aproximadamente 40 hombres. ¿Sí? Y suben todo ese río Atrato, desde el Golfo Urabá O sea, entraron hasta... 120 hombres. ¿Cuántas pangas fueron? Más o menos 8 pangas. O sea, serían 320 hombres. Más o menos 320 hombres. Armados hasta los dientes. Y se sitúan entre Bojayá y Bellavista. Y luego vienen y se sitúan Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte, perdón. Bojayá. Sí, Vigía del Fuerte y Bojayá. Y ahí permanecieron desde... Porque Vigía del Fuerte es Antioquia. Vigía del Fuerte es Antioquia, que hay al frente pues, Sí. de Bojayá y Bellavista. Y ahí permanecieron más o menos 6 días. Resulta que el río se inundó y Vigía del Fuerte es un poco más bajo que Bellavista. Ellos en Bellavista casi no hacían presencia largo tiempo, ellos venían y pasaban como especie de rondas y luego se iban. Y luego cuando el río se inundó, entonces en Bellavista estaba las ruinas de la estación de policía. Y que eso ahí no Porque ahí ya había habido una toma. Ahí había habido una toma y la policía había salido de allí. Entonces ellos tomaron ese lugar y se ubicaron allí, todos, una cantidad de hombres. Durante esos días, la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Quibdó, las organizaciones sociales, Cocomacia, La Soregua, denunciaron cantidades de organizaciones lo que estaba pasando ahí en ese territorio. Incluso el Defensor del Pueblo fue hasta Bellavista y evidenció la problemática como estaba, miró cómo estaban la presencia de los paramilitares, incluso también miró los preparativos que la guerrilla estaba haciendo en todo el territorio. Y empezó un éxodo. Y empezó, por supuesto, la gente cuando vio que las autoridades no tomaban control, pues la gente empezamos todo el mundo a correr algunos y a salirse poco a poco. Y lo otro es que los mismos paramilitares le daban a algunas personas plazo de 24 horas, de 10 horas para que salieran del territorio. En algunos momentos mataban a gente, los picaban, los metían en costal y los ponían ahí al frente de los pueblos para que la gente tuviera miedo. Entonces, claro, la gente al ver todo ese terror y todas esas cosas que se estaban poniendo, pues entonces la gente decía, yo no voy a esperar que me maten, yo voy a salir corriendo aquí. Y mucha gente salió, empezó a salir ahí. Ahí no había docentes, todo lo que fuera, eso, lo que no supiera bien a las políticas que se estaban desarrollando ahí, tenía que salir. Luego, el 30 de abril, nosotros preocupados porque ya le habíamos leído a la guerrilla de la FARC una declaración por la vida y la paz, que es un decálogo del derecho internacional humanitario. Ahí lo que planteaba la comunidad es que le respeten la vida, que le respeten sus bienes, que no los tomen a las cocinas para preparar alimentos, bueno, una serie de cosas, o sea, la distancia con la población civil. Sin embargo, la guerrilla no hizo caso y como llegaron los paramilitares, entonces la comunidad nos pidió que le leyéramos esa declaración el 30 de abril. Le leímos esa declaración el 30 de abril al comandante Camilo, me acuerdo. Y estábamos en eso cuando dijo, no, este es un territorio nacional, nosotros nos movemos por donde querramos, tal, y lo llamaron por el radio. Y escuchamos como que le informaron algo malo. Y él se paró de la reunión y salió corriendo al frente de la iglesia. Salió corriendo, Ya en ese momento, ya la guerrilla se había tomado el pueblo. Al otro día, a las 5:30 de la mañana más o menos, él pasó a Vigía del Fuerte a hacer como esa especie de ronda. Y justo va llegando, ya todo de Vigía estaba tomado. La guerrilla llegó y no hizo ni un disparo. Y se tomó Vigía del Fuerte. Cuando ellos van llegando allá al puerto, pues entonces lo recibe la guerrilla y mató al comandante Camilo y a 3 más. Y se salvó el motorista que iba con ellos. Y ese trajo el cuerpo del comandante Camilo hasta Bellavista. Y lo llevaron hasta el centro de salud.
Cuando llegan al centro de salud, pues lógico, los paramilitares que estaban en Bellavista lo que hacen es ubicarse alrededor del centro de salud, cuidando el cuerpo de su comandante. Y luego empieza ya el combate pues fuerte por la parte baja del pueblo de Pueblo Nuevo. Cuando ese combate empieza desde las 6 de la mañana aproximadamente y dura en el primer momento como hasta las 12 del día, pero una cosa que parecía el infierno, se repartían balas por todos lados. Las balas cruzaban por las paredes de nuestras casas. Nosotros nos tocaba coger los colchoncitos esos de paja que usamos, que se usan en el campo, y nos han dicho que esos colchones encima. Sí, no, eso no pasaba la bala. Entonces nosotros creíamos en eso y nos echábamos eso. Imagínense unos 6 horas ahí con eso cargándolo, y llegó un momento que era imposible. Sentíamos que ya la vida ahí no se protegía con esos colchoncitos. Entonces la gente de Pueblo Nuevo empezamos a salir de las casas. Como el río estaba inundado, pues imagínense, nos tocaba meternos al agua e ir caminando por el agua, andando por el agua hasta que pasamos el puente y llegamos a Bellavista, ahí alrededor de la iglesia, donde era la única parte que estaba seco. Y en ese sector, pues lógico, estaba todo alrededor lleno de paramilitares. Entonces nosotros quedamos en el medio de la ubicación de los paramilitares nuevamente. El combate continúa desde el barrio Pueblo Nuevo y entra y llega ahí a ese punto, y los paramilitares, como ahí eso está seco y además esas construcciones de ahí eran en cemento, entonces eso les permitía un nivel de protección de las balas que disparaba la FARC hacia acá, porque ellos estaban detrás de las construcciones. Entonces, pues la FARC no tenía cómo hacerle daños. Ahí hay un montículo, ¿no? Ahí hay una montículo, sí, ahí hay una montañita, y la iglesia La FARC también estaba localizada arriba. Y la FARC estaba para la parte. Y los paramilitares se quitan los uniformes y se ponen como sociedad, como que fueran civiles. Ese es otro momento. Pariente, yo realmente ese día me tocó correr después de la explosión con mi hija, meterme al agua, casi la ahogo realmente, porque la idea era, como llovía, así como está lloviendo ahora, llovía bala del cielo realmente. Por donde uno metía el ojo caía bala y no estaba lloviendo, estaba el sol en ese momento. Entonces la idea era nosotros meternos debajo del agua y aguantar el máximo tiempo que tuviéramos allá para ver cómo nos podíamos escapar de eso. Eso era una angustia impresionante. Luego pasamos toda esa tragedia, llegamos a Vigía del Fuerte, le estuvimos suplicando a la guerrilla para que nos permitiera recoger los heridos, y no nos permitieron hacer eso. Por eso yo siempre me siento el dolor grande porque sabemos que mucha gente murió después de la masacre, murió ahí en la iglesia. Por falta de atención. Y yo digo, fue falta de atención realmente, y no pudimos hacer realmente nada. Sí, pero en la guerra es muy difícil. En la guerra es muy difícil, pero siempre uno como líder que está para salvar vidas, eso le marca realmente y le duele demasiado. Y luego, vaya sorpresa, cuando llega el ejército, que ojo, el ejército llegó 6 días después de la masacre a Bojayá. El famoso general que coge una muñequita y empieza a llorar. Y entonces, imagínense, pasaron 2 cosas. Primero llega el ejército, y para poder que la guerrilla se retirara, nosotros nos tocó persuadir a la guerrilla, suplicarle a la guerrilla de que se retirara. O sea, quien gana la guerra ahí en esencia fue la guerrilla, mataron a los paramilitares. Mataron mucho paramilitar, pero mucha gente quedó viva. Pero entonces, ¿qué pasa? Para poder la guerrilla retirarse del pueblo, la población civil es la que salimos y le decidimos que se retiren. Al final, al cabo, ellos se retiran con una condición, nos dicen: si nos vamos, pero si vemos que sale un paramilitar donde se meta, le echamos otra pipeta. Entonces, nosotros nos tocaba. Pero ellos tiran la pipeta a la iglesia. A la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los paramilitares se convirtieron en civiles y se metieron con la sociedad civil. No, los paramilitares salieron corriendo y se metieron más adentro de la montaña, ¿sí? Más al fondo. Entonces, resulta que cuando el pueblo sale corriendo y nos trasladamos toda a Vigía, y a los 6 días llega el ejército, vaya sorpresa, el ejército pasa por el frente de Vigía del Fuerte y arrima a Bellavista como a 30 metros de donde es la Panamericana, arriman el barco y empiezan a salir los paramilitares en ese momento. Y los paramilitares... Los que estaban escondidos. Los que estaban escondidos, y los paramilitares empezaron a montarse en el barco. Y luego los trasladaron. Cuando ellos se montan en el barco, se montan con la ropa de nosotros. Habían salido y se habían metido a las casas de los campesinos, de la gente, y se han empezado a poner la ropa del pueblo, y el ejército los pasa
allá a Vigía del Fuerte. Ahí se ven los videos, el padre Albeiro denunció eso públicamente, dijo que como los paramilitares, el ejército había llegado era ayudar el padre Albeiro Parra Solís. El padre Albeiro, o sea, que era el director de la pastoral social. Ese fue el que me liberó a mí cuando estuve secuestrado. Excelente hombre, un señor extraordinario. Muy comprometido. Y entre otras cosas, peleó con los guerrilleros. La pelea que tuvo con la guerrilla fue dura al día de mi liberación, porque ellos habían asesinado unos celadores. Habían asesinado un celador y lo habían tirado en Monjirrí. Y él peleó con ellos. En esos días secuestraron al CTI. Sí, ese hombre era un peleón por los derechos de la gente aquí. No era guerrillero, defendía los derechos de la sociedad civil. Claro. Y después lo sindicaron. Claro, pero después el general tuvo que retractarse. Y el otro elemento que a mí me dejó muy marcado fue precisamente ese escenario de cuando llegó el general Montoya allá a Bojayá y cogió el zapatico y lo tiraron ahí a la iglesia. Pues imagínense, y yo siempre cuento la anécdota, cuando yo salí de mi casa, yo tenía una niña de 2 años, y entonces yo salí de mi casa, pues ¿qué zapato le iba a colocar? Primero nosotros amanecimos a las 6 de la mañana en guerra, en combate, y usted sabe, en el campo nadie vista a sus hijos a las 6 de la mañana. Y el río estaba inundado. ¿Quién le va a poner zapato a su hijo para meterse al agua para llevarlo a la iglesia? Pues eso es una cosa ilógica. Además los muchachitos, pues la mayoría vive sin zapato. Nosotros sin zapato corremos mejor. Entonces no era lógico que pareciera un zapato en la iglesia de Bellavista. Luego llega el general con una gallada de periodistas y entonces hace el simulacro, saca el zapato del bolsillo y lo tira al suelo. Y cuando lo tira al suelo, empieza a hacer todo ese show. Eso a nosotros los boyacenses nos hirió y nos dolió bastante. Pero también creo que ha dolido a muchos colombianos que se han empezado hasta hoy a enterar de esa escena. La gente al día siguiente, hasta el general lloró en Bojayá. Y todo el mundo, claro, la solidaridad. Lloraba por el zapatico y por la niña. Y por la niña. La solidaridad social. Sí, y entonces, pero ¿qué pasa? Con eso lo que se hizo fue cambiar precisamente la gravedad de las cosas, lo que estaba pasando, y entonces la solidaridad se puso un poco también con las fuerzas militares. Y yo decía entre mí, pues que debe estar llorando desde la sinvergüencería que han generado aquí los actores armados. Entonces, mire que eso es parte de la verdad del conflicto armado que empieza a relucir ahora a partir de la construcción de la paz. Y es parte de la necesidad. ¿Usted por qué no escribe un libro que llame La verdad de la toma de Bojayá? Bueno, me parece interesante, me regalo ese título. La verdad de la toma de Bojayá, porque ahí ocurrieron hechos supremamente lamentables. Supremamente lamentables. También con la guerrilla. Me acuerdo que venían con un bote de una ayuda humanitaria. ¿Y sabe qué era la ayuda humanitaria? Unos plátanos que había podido recoger en algunas comunidades que regalaban plátanos para llevarle a la gente 3 días después de la masacre, porque en Vigía no había absolutamente nada que comer ya. O sea que la guerrilla... Y esos plátanos me los quería quitar un guerrillero. Claro, la guerrilla se toma el pueblo y sabiendo que había sociedad civil ahí, no respetan la sociedad civil y tiran la pipeta para matar a algunos paramilitares, pero no importándole matar... la sociedad civil. Por eso la masacre de Bojayá se llama la guerra sin límite. Ahí se transgredieron todos los límites del derecho internacional humanitario. O sea, ¿cómo se le ocurre a una guerrilla lanzar una bomba, un cilindro que no tiene una dimensión, un cálculo preciso dónde va a aterrizar, dónde va a caer, y sabiendo que están más o menos 500 personas en una iglesia refugiados? Y no se puede argumentar de que no se sabía, porque en Pueblo Nuevo, que es el barrio donde nosotros salimos, allá quedó gente, población civil, como 6 familias. Y esas personas cuentan en sus testimonios que le suplicaron a esa guerrilla, a esos guerrilleros en ese momento, que no tiraran ese cilindro bomba para allá porque podía caer en la iglesia. Y lo otro es que no fue un solo cilindro. Pero parece que fue adrede, tiraba a la iglesia. Claro, y no fue un solo cilindro. Fueron 3 cilindros que se tiraron y el tercero fue que cayó allí. Y después de eso tiraron otro que cayó después de la iglesia, en medio de la casa de la iglesia y las hermanas. Bueno, ellos también entran a Bellavista. Ahí es cuando matan al exalcalde y lo desfiguran echándole ácido. Sí, eso había sido antes. O sea, la guerrilla después de que expulsa a los paramilitares. Hay una anécdota que el alemán entra en helicóptero. Sí, eso fue también una escena que viví en esa época. Nosotros teníamos 16 heridos en el centro de salud de Vigía del Fuerte y se nos había muerto una persona.
por falta de atención, el médico ya estaba desbordado, no había medicamentos para poder las heridas que la gente tenía, pues subsanarlas. Y entonces habíamos ido a persuadir a la guerrilla para que permitiera la llegada de una avioneta para sacar esos heridos. Y entonces nosotros decidimos que íbamos a salir con banderas blancas porque la avioneta caía por toda la mitad del pueblo. Entonces hicimos como con banderas blancas, salimos y nos ubicamos en esa para mostrarle al piloto que por ahí podía aterrizar. Y estamos en esa cuando a poquito la avioneta empieza a dar vuelta y cuando a poquito empiezan a disparar. Pues en esa avioneta había llegado el alemán precisamente con binoculares, dicho por él mismo en una audiencia, donde que esos binoculares y el instrumento para llegar a Bellavista se lo había facilitado las fuerzas militares. Y que él había sobrevolado la zona después de la masacre precisamente, y fue en ese momento que él llegó con esa avioneta. Y luego dieron varias vueltas y se fueron. Sí, porque uno no se explica cómo entran desde Turbo, porque en Turbo hay control, en la salida de Turbo hay control, luego hay control en todo el proceso del río y en Río Sucio. Entonces no entiende uno cómo entran tantos paramilitares armados, 8 botes, 360, 400 hombres, a esa zona, y sobre todo a una zona de guerra, porque esa es una zona controlada por el Frente 57. Sí, era una zona totalmente controlada por el 57. Que también hacía sus fechorías. Uy, terrible. Que atracaban los campesinos, sí, que les robaban a los campesinos, que desplazaban. Yo siempre he dicho, para los negros y los indígenas de este país, realmente la presencia de ningún grupo armado ha sido la posibilidad de proteger los derechos, ninguna. Ni de desarrollo. Ni de desarrollo. Eso ha sido, si usted ve los pueblos donde más militarización hay, sea el actor que sea, son los pueblos más pobres, son los pueblos donde menos hay salud, donde menos hay educación. Porque entre otras cosas, también el conflicto armado ha permitido de que los temas de salud... Ahí nos tiene Félix, por esto, sí, por Livestream. Vea. Nos está mostrando, para la gente que está en Livestream y las que están en Facebook. Así como este un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Otra evidencia de que el terrorismo golpea. En online, pero a la vez, mire, estamos pasándole en live stream todo el tema de las demencias de ese proceso de guerra. Continuemos, Leiner. Sí, entonces, bueno, eso fueron escenas tremendamente dolorosas, pero ya le digo, los actores armados allá no respetaban ninguno la vida realmente. Yo me acuerdo que cuando pasó la masacre de Ojayá, a nosotros nos quedaron, porque hay una anécdota de los 119 personas. Y fue que la gente salió, todo el mundo corriendo para cualquier lado. Mucha gente se metió para detrás de la iglesia por el río inundado. Entonces mucha gente quedó allá, gente que paró 3 días sin comer en el agua. El padre Janeiro, y realmente la gente cuando salió, mucha gente salió hasta con gangrenas y cosas en los pies amarrado de un palo ahí para salvarse, y la gente no se movía. Y nosotros en medio del desespero... O sea que las imágenes eran dantescas. Pues impresionante. Nosotros salimos luego, llegamos ahí a la escena de la tragedia el día siguiente, y encontramos, yo me tocó empujar la puerta y se iban corriendo los cuerpos. Y uno así enforcijando la puerta para poderla abrir, y pasaba. ¿Cuántos fueron los muertos? Nosotros calculamos, según nuestra cifra, al menos 86 personas. Hoy hay 79, dicho por la Fiscalía. Reconocidos. Pero el tema de los neonatos, algunas personas que fallecieron ahí, incluso todavía hoy, por eso estamos en el proceso. ¿Cuántos guerrilleros fallecieron? No, esa cifra sí no. ¿Y cuántos paramilitares no las tienen? No. Ni el Estado las da. Ni el Estado las da. Pues eso es de la parte que algún día la verdad del conflicto armado tiene que explicar también, ¿no? O sea, porque la masacre de Ojayá murieron 48 niños, pero cuando usted mira por la familia, y usted que conoce el pueblo de Ojayá, entonces resulta que los que murieron ahí fue la gente que era más humilde.
el pescador, el señor que subía por el desamparado. El desamparado, exactamente. Y me imagino que todos los que se estaban moviendo pescando y todos fueron atracados, unos en un lado por la guerrilla y otros en otro lado por los paramilitares, porque en la guerra todo el que se mueve, que no es de uno, es enemigo. Y luego cuando salí, los berracos era que o sea que deben de haber desaparecido mucha gente que no se cuenta. La gente cuenta eso, e incluso para Bojayá también era importante hacer las exhumaciones porque la gente decía que probablemente la guerrilla se hubiera podido llevar a algunas personas y que estuvieran vivos hasta hoy. Bueno, yo le voy a contar un detalle. Yo ahora hace poco fui hasta Unguía en la campaña pasada, acompañando a la doctora Melania Valois, y hice mi catarsis. Yo no quería volver por ahí porque yo fui secuestrado por la guerrilla del ELN, el bloque, el Boche. El Boche. Fui secuestrado en BT. Entonces no quería bajar por ahí, tenía mucho temor personal. Y bajé y hice mi catarsis. Estuve en Bogotá y me dolió tanto ver el abandono en que quedó esa población. Ya el monte desapareció, hizo desaparecer los estragos de la guerra. Y ya uno ve a Bojayá como el Estado queriendo ignorar el fenómeno, pero a la vez tapar el fenómeno con una ciudad que se construyó, pero que no tiene, la verdad, todas las condiciones para la vida digna. Sí. Después de que se construyó, se le entregó a los alcaldes, que entre otras cosas los alcaldes de Bojayá trabajan basados en sectores. Un sector que trabaja con Joaquín, otro sector que trabaja con Ariel, se dividieron en dos sectores y se reparten esa burocracia y se reparten esos recursos y se reparten todo eso, personas que de pronto sin el querer y sin el consentimiento del mismo Joaquín o del mismo Ariel, pero no ha sido benéfico lo que ha ocurrido allá para el pueblo. Cuéntenos en qué les prometió al Estado a ustedes después de ese proceso de masacre, cuando usted ya aparece como líder. Esa es la vieja Bojayá. Cuando usted aparece como... Qué bueno, Félix, que grabemos eso y lo guardemos para un programa que vamos a tener con el vicario apostólico de Quibdó aquí sobre un tema final. Vamos a rematar el viernes ese tema. ¿Qué cree usted cuáles eran los compromisos del Estado? ¿Y en qué el gobierno ha cumplido y en qué no? Bueno, las promesas, esa es la iglesia. Esa es la iglesia, se quedó eso. Eso es un dron, sí. Es un dron. Allá donde cayó uno de las pipetas. Y mire que ahí se ve todo alrededor del agua. ¿Sí? Sí. O sea que no me pueden decir que nosotros andamos con zapatos allá, porque eso es imposible. Eso no. Así quedaron. O sea que el impulso del zapatico del general Montoya es una estrategia para buscar la solidaridad. Para buscar la solidaridad y poder tapar la patanería. Y metieron los muertos en fosas comunes, ¿no? Bueno, nosotros nos tocó recoger los cuerpos. Sí, recoger los cuerpos, porque yo siempre digo también, el Estado no tuvo capacidad ni para recoger los cuerpos de Bojayá. A la población fue que nos tocó recoger los cuerpos y llevarlos a una fosa común y enterrarlos allí como pudimos. Y ese es el padre. Ese es el padre Antún. Al padre Antún lo entrevisté aquí y fue muy claro en eso. Sí, y entonces luego nos tocó enterrar ahí las personas. Un mes después llegó Fiscalía y Medicina Legal a hacer una identificación un poco con bastantes falencias, pero yo quisiera recalcar, paisano, y reconocer realmente el papel que la iglesia ha jugado en Bojayá, el papel que la iglesia en el acompañamiento a la gente. Yo siempre digo, si no fuera por la iglesia y por las organizaciones sociales, creo que en el medio atrato no existiría. O sea, por las ONG. Exactamente, por algunas. Para que determinemos, porque cuando hablamos de organizaciones sociales pueden ser propias. Esas organizaciones sociales que montan mucha gente, las montan para ver qué recursos se llevan. Yo me refiero en estas organizaciones concretamente, Fedeoregua, Azoregua, por ejemplo, Cocomacia. Han sido organizaciones étnico-territoriales que han estado en la defensa de la vida, en la defensa de las comunidades, líderes que se la han jugado toda por que estas comunidades permanezcan. Yo vi cómo Cocomacia, en medio de esa masacre, fueron las primeras gente que llegaron allá en una comisión humanitaria y vi a los rostros de algunos de los líderes y yo decía, Dios mío,
aquí es donde uno se conoce el valor de esta gente y el compromiso realmente de un proceso organizativo tan sólido. No estamos hablando de esa generalidad de organizaciones, porque aquí también con el conflicto armado se ha venido generando un problema muy grave, y es que se han venido creando organizaciones disque por la defensa de las víctimas, y en muchos casos también han generado más patanería y corrupción también, que incluso que hemos criticado la corrupción y muchas han entrado en esa misma dinámica. Pero estas organizaciones étnico-territoriales realmente fueron muy importantes en esa época. Entonces le iba a contar que compromisos del Estado. Primero, la reubicación del pueblo. Pues 5 años después se hicieron 264 viviendas. ¿A quién se le dieron esos contratos? ¿Quiénes administraron eso? ¿Los alcaldes o fue directamente en ese entonces el gobierno nacional envió una serie de funcionarios desde Bogotá, vinieron directamente a ejecutar esos programas de reconstrucción. Y la comunidad tuvo la posibilidad de constituir una OPB que llamaron una organización popular. O sea, no hubo, la sociedad civil no tuvo vigilancia, veeduría, no hubo nada. Eso realmente fue muy precario. Es que el desorden, incluso se prestó para corrupción, porque la inversión que hizo el Estado, que hizo en Bojayá, yo ahora que estuve por allá, no la vi. No, es descomunal si comparamos las cifras que se supone que se invirtieron. Inclusive no tienen energía eléctrica. En estos momentos se trabaja con planta. Esa fue otra de las promesas del gobierno cuando... La interconexión. El señor presidente Álvaro Uribe le fue allá a Bojayá. Y entonces prometió en el 2005, si mal no estoy, prometió que daba plazo de 6 meses para que Bojayá tuviera la interconexión, y hasta hoy la gente se quedó esperando. ¿Y el presidente Santos qué? Y el presidente Santos, pues lógico, llegó con sus nuevas políticas, porque es que Colombia se la juega, cada gobernante hace lo que quiere, ¿no? Entonces cada gobernante se inventa su plan de desarrollo, pero no le da continuidad a las políticas que ha dejado el otro. Y entonces el gobierno del presidente Santos, pues lo que hemos logrado avanzar es como en estos temas que yo le digo de déficit que quedaron con la masacre de Bojayá. El primero tiene que ver con la identificación de los cuerpos. Yo me acuerdo que cuando fui a La Habana, lo que le dije al presidente y al doctor Sergio Aramillo, vea, si ustedes quieren que avancemos con algo de Bojayá y la gente se sienta un poquito más aliviado, tenemos que resolver un asunto, y es que los cuerpos de Bojayá se identifiquen nuevamente, se le entreguen a cada una de las víctimas, la gente pueda elaborar el duelo. Usted sabe lo importante que es la elaboración del duelo. Religiosamente nosotros, además el propio muerto necesita que se le dé cristiana sepultura para que su espíritu descanse en paz. Claro, y yo soy de los que nosotros creemos que cuando se le reza al muerto, ese rezo es lo que, y con las novenas, es lo que permite que el espíritu viaje y llegue al cielo. ¿Qué pasa con o al infierno? O al infierno de acuerdo a sus pecados. Yo creo que nosotros somos muy buenos rezanderos, por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos han condenado no pudimos hacer eso, entonces por eso esos muertos quedaron penando. Y por eso esos muertos aún todavía siguen divagando. La gente en Bojayá, muchos nos dicen, óigame, yo me sueño que mi papá llega a pedirme agua. Cuando la gente se sueña eso, hay algo, entonces es porque falta... Leiner, hay algo que está oculto en ese proceso, que es el tema de la droga, el tema de la exportación de droga, el tema del comercio de la droga y el comercio de las armas. ¿Qué conocimiento tuvieron ustedes de algo que se hiciera por ahí, tanto del bloque 57 de la FARC como de los paramilitares, en consonancia con el ejército colombiano que participaba de todos esos negocios? Bueno, es triste. El comercio de la droga yo siempre lo miro como un negocio de los tres. Y de los tres, ¿por qué? Porque por allá, por la montaña, unos cultivan, otros transportan y otros compran. Y la dinámica del comercio de la droga por allí, nosotros vimos el tema de vigía, cómo funcionaba con las avioneticas esas que hacían viajes hasta Medellín, pero también para el Bajo Atrato. Entonces uno iba bajando por el río y llegaba al punto del retén, y a uno lo cogía el ejército y lo requisaba, todos los calzoncillitos se lo volteaban a uno, ¿cierto? Pero luego venía el bote donde iba la droga y apenas decían señas y el bote seguía, no lo requisaban. Ya, o sea que había una coordinación completa. Y luego llegaba a vigía, donde estaba el control de los paramilitares, y es una droga que de cierta manera venía con cierto, digamos, negocio de la FARC,
o de la guerrilla, y pues y los paramilitares. Y por eso Napipí se vuelve famoso, porque ese río era el vehículo para llegar al Pacífico. Por eso le insisto en que para nosotros, desafortunadamente, tenemos que la presencia de actor armado ha sido más bien motivación para actividades ilícitas, y lo hemos experimentado. Mire, la gente del Chocó y sobre todo los jóvenes de Bojayá no fumaban. Llegó el ejército después de la masacre. Hoy tenemos un poco jovencitos fumando, y fumando marihuana, echando vicio allá. Y eso fue públicamente denunciado. Hombre, el ejército está corrompiendo a esos jóvenes acá, después de la masacre. Y mire, hoy ya se nos han creado unos focos allí. Bueno, el pueblo de Bojayá, usted que es el líder del proceso, uno de los líderes, el pueblo de Bojayá siente que el Estado le cumplió o que lo engañó. Nosotros nos sentimos muy insatisfechos, realmente muy insatisfechos, porque pues apenas de 16 años después estamos en el proceso de sumación de los cuerpos. Pero nos sentimos insatisfechos, familia, porque, hombre, no es justo que después de 16 años de haber ocurrido la masacre de Bojayá, tenemos 159 personas lesionadas físicas de esa masacre que no han sido atendidos ni reparados adecuadamente. Y realmente eso es muy doloroso, porque cada vez que llueve y eso, la gente se va a bañar, pues entonces se mira las rasgaduras y se mira. Hoy hay gente en Bojayá que tiene las esquirlas en el cuerpo todavía, en los pies. ¿Y psicológicamente cómo quedó la población? Muy descompensada, muy descompensada. Hay familias que prácticamente tuvieron aportas de desaparecer, de extinguirse, y frente a ese impacto con tanta dimensión, no había un programa de atención psicológica adecuado. No es la atención psicológica no se puede dimensionar como unas visitas periódicas que se hagan a la zona y unos encuentros esporádicos con las víctimas. No, eso significa incluso un programa diferencial, un programa bien pensado, incluso que lleve también el componente de lo cultural. Usted sabe, los rezanderos, los jaibaná, también juegan un papel importante en ese programa, en esa atención psicológica. Toda una articulación eso todo implica cultural. Toda una articulación, y desafortunadamente eso hasta hoy no se ha podido hacer. Pero si también miramos los otros temas, Bojayá es un pueblo que sigue con problemas de salud muy graves. Hoy ese centro de salud no ofrece las condiciones para atención a la gente se sigue muriendo. Incluso víctimas del conflicto armado, allá se nos han muerto alrededor de 10 personas por cáncer, y la gente considera que esas víctimas que se han muerto por cáncer pues tienen una relación con psicológica, claro, con la consecuencia, el temor, el estrés genera, activa cáncer. Claro, entonces eso es una deuda que tiene el país y tiene el Estado colombiano con la gente de Bojayá, ¿cierto? Al menos yo digo, para que los poquitos que quedamos vivos pues sigamos viviendo. No, y hacer un pueblo como se hizo para no dejarle energía eléctrica, para que se esté deteriorando todos los escenarios. Pero lo más grave también tiene que ver con lo que está pasando en las comunidades rurales, porque es que Bojayá no es únicamente Bellavista. Y si en Bellavista quedaron déficits con el tema de la reubicación, pues imagínense muchos déficits que han quedado también. Piedra Candela, La Loma. Son 19. Que además quedaron aisladas de la cabecera, porque se trasladó la cabecera creyendo que solo el conflicto había sido para los de la cabecera, dejando a toda esa gente que psicológica y materialmente quedó desprotegida, porque se acabó el comercio del plátano, se acabó toda la agricultura, y esa gente empezó a aguantar hambre. El Estado no hizo ninguna asistencia. No, allá los temas de producción, por ejemplo, son un desafío. E incluso yo soy de los que creo que Bojayá necesita una intervención productiva, pero también encadenada a un medio de comercialización de los productos. Un campesino que cultiva 2 hectáreas de plátano, corta 10, 20 raciones de plátano, y luego para venirlas a vender aquí a Quibdó a 20.000 pesos, y cuando esos 400.000 pesos que coge se los va a gastar en gasolina para traer esas 20 raciones de plátano aquí, pues no es rentable, ¿cierto? Entonces, mire que una bomba de gasolina ya vale alrededor de 70, 80.000 pesos. Ahora, lo que usted decía, se traslada a la capital, y todo el tema de inundación para desaparecer aparentemente el conflicto, pero el conflicto en los corregimientos queda. En los corregimientos Napipí, todavía queda muy Piedra grave. Candela, Pogue,
y los otros que quedan Chanú, a vera del rato. Charcogallo, son comunidades indígenas también. Incluso yo digo, si las comunidades negras están pasando la difícil, pues las comunidades indígenas sí que están no pasando. No se olvide que la el trapo, comunidad el indígena trauma. era la mayoría de la población de Bojayá. No, realmente estamos casi 49% más 50, o menos. 50, sí, es población. Y realmente la están pasando muy mal. Bueno, políticamente, yo estuve ahí y en eso va el ensayo que quiero hacer. Políticamente no vi cambios. Vi que siguieron manejando los mismos sectores tradicionales el tema de los liderazgos en Bojayá. Y vi que la gente trasladó su conflicto al tema político. O sea, empezó a culpar a los dirigentes políticos de todos los conflictos posteriores, que era el Estado que tenía que asumir toda la responsabilidad, porque el Estado es el culpable por no prestar la asistencia militar de protección a tiempo a estas poblaciones. ¿Cómo ve usted a Bojayá hacia el futuro? ¿Qué posibilidad hay de salida? ¿Cuándo hay que luchar porque se interconecte la población de Bojayá a esa energía eléctrica que va a Murindó y que va a Vigía? ¿Cómo hacer para mejorar esas condiciones de vida para que la producción vuelva a florecer? Ese municipio era un municipio que se mantenía con el carambolo, se mantenía con el plátano, se mantenía con el borojó, el ganado. El ganado, la yuca, el arroz. Eran temas. Bueno, realmente yo creo que el primer elemento que hay que resaltar, pues, y como un logro bastante interesante para esta región, es que hayamos podido avanzar en algo en la construcción de la paz. Porque yo soy de los que creo, un pueblo que vive en medio de la guerra no es posible desarrollarse. Y en la lógica que estábamos en Bojayá, pues era imposible en la dimensión de la degradación del conflicto armado. Pero el otro elemento que hay que reconocer es que estamos avanzando en el tema de la identificación y bueno, realmente habría que mirar, porque para que el pueblo esté y tome las decisiones, también se debe superar los entramados de la guerra. Cuando nosotros miramos cómo se dio el conflicto armado, lo primero que hizo fue la cooptación de las autoridades y algunos funcionarios de esa época. Y resulta que al día de hoy, desde mi lectura, pues siguen fenómenos de cooptación y limitación a ese derecho de participación de la gente. Entonces, el panorama político, desde mi lectura, pues no es nada halagador porque siguen en estas regiones, digamos, de cierta manera, determinándose los gobernantes por la voluntad de un líder político o de una sola persona, y eso entonces se impone a X para que aspire, y ese es el que gana las elecciones, y la maquinaria en ese sentido, la posibilidad de que la gente pueda determinar libremente quién es su gobernante, pues no lo he visto claro. Ese fue uno de los reclamos que también le hicimos en el marco de la petición de perdón a la FARC. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos, vea, pero es que como ustedes nos van a pedir perdón, pero nosotros tenemos información de que ustedes limitan la posibilidad que la gente elija el gobernante que quiere. Recuérdese que en esos días estaba aspirando un indígena y las comunidades indígenas querían votar por su indígena. Y realmente hubo presión para que las comunidades indígenas no votaran por sus candidatos, sino que votaran por otro. Pero esa presión no es nueva, esa presión, desde que inició el conflicto armado en esa región se ha limitado esa posibilidad que la gente vote libremente, y luego pasa la guerra. Estamos en un escenario de construcción de paz y las dinámicas de presión de la gente siguen todavía siendo también estando presentes. Entonces, el panorama político en Bojayá e incluso en todos estos municipios no es nada halagador, porque los capitanes tradicionales siguen tomando las decisiones como quieren. Ellos son los que determinan quién aspira y quién no aspira a un puesto de esto, y ganan famas y eso, y entonces determinan la vida de la gente. Y la inversión no se ve, y se llevan la plata, y no hay fiscalía, no hay procuraduría, y hay ninguna entidad del Estado. Es que el tema de veedurías allá realmente es muy, muy complicado, porque a veces también los líderes, algunos intentan denunciar y intentan hacer visibles las corrupciones, y son amenazados, son estigmatizados. Allá, pues, en estos momentos, digamos, Benjamín, un líder
una persona que viajaba lo cogió la guerrilla y los indicó de que él era colaborador, y cuando vamos a ver en el fondo era porque estaba haciendo unas denuncias. El señor Sarco Rentería, un indígena, también. O sea, allá han habido muchos asesinatos de líderes, incluso que están totalmente en la impunidad. Nosotros tenemos un listado de muchas personas que han muerto, pero realmente cuando vamos a buscar de fondo, el problema no es por una confrontación, o sea, por el conflicto armado como tal, sino más bien incluso son retaliaciones por denuncias incluso que se hacen. Bueno, hay una pregunta. Yo incluso tengo un temor, familia, y quiero dejarlo aquí registrado. Ojalá que a mí no me maten. Porque mire todas estas cosas que estamos diciendo, que es la pura y santa verdad, ¿cierto? Y por eso nosotros nos estigmatizan, nos amenazan. Yo vengo recibiendo un estado de riesgo desde el año pasado cuando denunciamos públicamente, porque las comunidades así lo quisieron, la conestación que no se ha acabado todavía de algunas autoridades militares en la región con el funcionamiento del paramilitarismo, que el paramilitarismo en esta región no se ha terminado. El paramilitarismo, hubo una desmovilización, pero continúa ese problema allí. Y eso se denunció el año pasado. Y por eso resulta que tuve riesgos. Hoy tengo que tener algunas medidas de protección que, entre otras cosas, están bastante limitadas. Pero estoy recibiendo amenazas, estoy recibiendo llamadas. Se acercan personas y me dicen, cuídate. Intimidaciones. Y vamos a ver, a mi hija, el año pasado, me le ofrecieron 2 tiros a la altura de la universidad. Denunciamos eso y las autoridades de fiscalía no hicieron la investigación, hasta el sol de hoy eso no se esclareció. Al frente de mi casa hicieron 2 disparos, 2 personas, y estamos una persona que estamos en construcción de paz. Imagínense si esas cosas están pasando con Leiner, que de cierta manera tiene un nivel de visibilidad. ¿Qué está pasando con los otros líderes? Ahorita tocábamos el tema de los líderes de Belén de Bajirá. Los líderes de Belén de Bajirá están trabajando, y yo a veces digo, son unos barracos, son unos valientes, porque esos pelados todos los días los llegan y los amenazan. Y lo triste, ¿sabe qué es? Que nos hemos como adormecido, porque cuando se matan los líderes siempre se está buscando como una especie de justificación. Y se desvían las investigaciones diciendo que son problemas personales. Sí, que son problemas personales, a veces que líos de falda, que no sé qué, no sé cuánto, pero no se miran los temas de fondo. Pues yo estoy recibiendo amenazas, ojalá no me maten. Pero ojalá este tema de la paz y de la reconciliación del país sea posible. ¿Por qué? Porque tenemos la valentía de venir y decir, y cuando venimos aquí decimos toda esa verdad que ha sufrido la gente. No es con el ánimo de ponerlos ahora, como dicen, en el paredado y de retaliación con ellos. Es precisamente para que el mundo conozca cuál ha sido la dimensión de la barbarie y que nos prevengamos que estas guerras no pueden seguir sucediendo, no pueden seguir pasando aquí en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo, para que los que actuaron mal en el pasado corrijan, para que los que actuaron en el mal también se arrepientan y no se tienten a volver a meterse a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que denunciamos, precisamente porque no queremos repetir estas cosas. Convivir más con eso. Entonces ese es el problema. Mire, Leiner, a mí me parece interesante porque estamos hablando del mundo. Porque hoy tenemos en live stream casi 700 y pico mil de personas, y en Facebook casi 170.000 personas. A esas personas va ese mensaje, el mensaje de que la paz. Pero cuénteme, ¿usted cree que el posconflicto, qué debería hacerse con este tema del posconflicto? No hablamos de la reparación de las víctimas por parte del Estado y la reparación de las víctimas por parte de los recursos quitados a la FARC, que es parte de ese gran problema de Ojalá. Pero también hay un fallo que produjo el Tribunal del Chocó en favor de las víctimas, Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, muy sonado, muy bien traído. Aquí entrevisté al magistrado de ese entonces, uno de los magistrados, son 3 magistrados, 2 magistrados y un magistrado. ¿Qué hacer para que eso no se quede en letra muerta y realmente se reparen a las víctimas y no sea un tema individual de riqueza personal en el dolor y en el llanto de los muertos, de los desaparecidos, sino que realmente se reivindiquen las familias y se mejoren sus condiciones de vida? Bueno, es un tema, familia, bien complicado. Yo incluso le pedí a través de un derecho de petición al presidente de la República para que interviniera en corregir al menos el procedimiento de este fallo. Yo pienso que las víctimas de Bojayá, algunos han contado con suerte y le han pagado unos recursos, algunos también no lo han manejado muy bien,
Pero bueno, eso desafortunadamente no es un tema que le compete a uno, cada quien puede tomar su decisión con su plata, pero la verdad sí es, pariente, que yo veo con gran preocupación por estos fallos, porque a las víctimas realmente no les está llegando lo que es. En muchos casos de estos recursos se ha impuesto una lógica de tramitadores, e incluso también lo digo con pena por la profesión de abogados. Que se quedan con porcentajes altos. Son porcentajes muy altos sobre esos recursos. Casi el 30%. El 30%. Y otros que lo hacen de manera... Entonces, es realmente el panorama complicado. Entonces, le hicimos un derecho de petición. Incluso, también han habido jueces que han entrado en esa dinámica de corrupción, e incluso algunas víctimas no les han pagado sus recursos o los fallos no se han proferido precisamente porque los jueces, algunos, el doctor Leonidas denunció eso, incluso ahí está, yo lo digo porque él me mostró los documentos, una serie de denuncias que ha puesto frente al fallo. ¿Cuál Leonidas? Leonidas, uno de los abogados que lleva el proceso por desplazamiento aquí. Sí. Y entonces de eso le presentamos un memorial al presidente. Y otros funcionarios pendientes que salgan los recursos o estén ahí para pedir parte de esos recursos. En algunos casos ahí hay una turbulencia y una mafia peligrosa, me parece, y muy injusta con las víctimas realmente. Lo que sí hay que reconocer que el fallo del tribunal es muy importante. ¿Por qué? Porque, hombre, por primera vez creo que el tribunal también le ordena importantes medidas en favor de las víctimas, por ejemplo, que las fuerzas militares vayan hasta Bojayá y presenten excusas públicas al pueblo de Bojayá. No lo han hecho. No lo han hecho. Lógico, venimos trabajando sobre... La guerrilla lo hizo. La guerrilla fue allá. Los paramilitares lo hicieron. Tampoco los paramilitares lo han hecho. Los paramilitares tuvimos un intento de conversar para ver cómo se podía organizar eso, pero hay una situación, y lo tengo que decir, porque la gente de Bojayá empezó a decirnos, pero ¿cómo entonces esto nos vienen a pedir perdón? Pero aquí lo que está pasando es una recomposición del paramilitarismo. O sea, que de cierta manera la gente vía con peligro porque no hay una actitud de arrepentimiento real. Entonces, eso fue el cuestionamiento, entonces la gente dijo, no, así no podemos seguir. Si sigue este fenómeno del paramilitarismo actuando en la región, y no es que únicamente con nosotros, porque es que la gente de Bojayá está regada por todo el Pacífico, en el Bajo Atrato. Claro, ¿qué compromisos hizo el Estado a nivel de proyectos de desarrollo productivo, de educación y de cultura y deporte? Bueno, en cultura se comprometió el gobierno a porque yo vi que cuando el presidente Santos llevó a las cantautoras de Bojayá a Cartagena, se hizo un gran despliegue mostrando las víctimas y mostrando lo que decían las víctimas, pero no vi posteriormente que eso ya se ha reflejado en mejoría de la calidad de vida de estas personas. Tenemos grandes preocupaciones. Por ejemplo, en el campo de la memoria se acordó entonces que se iba a hacer el gran sendero de la memoria. Nosotros, ese lugar donde ocurrieron las masacres... Se creó una comisión de la verdad para ese tema, no se ha creado, qué bueno hacerlo. Pero se creó la comisión de la verdad a nivel nacional, ¿cierto? ¿Y usted por qué no lucha una comisión específica para el tema de Bojayá, para que se cuente la verdad de eso por los actores armados, por los paramilitares que están desmovilizados, por la guerrilla que está desmovilizado y el mismo Estado que también es actor de violencia en ese proceso? Venimos trabajando con la Coordinación Regional del Pacífico y venimos trabajando con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, incluso con la Universidad Claretiana, en la lógica, y la diócesis de Quito, por supuesto, en la lógica de la posibilidad de crear una comisión interétnica de la verdad. Una comisión interétnica que dé cuenta de esas tragedias del conflicto armado, cómo han impactado la vida de las comunidades, no únicamente del pueblo de Bojayá, porque yo soy lo que creo que la masacre de Bojayá fue el detonante de lo que estaba pasando en el departamento del Chocó, incluso con otras poblaciones. El Carmen de Atrato también ha sufrido el conflicto armado fuertemente, Bagadó, Lloró, ¿cierto? El Bajo San Juan. El Bajo San Juan. Incluso, entonces, Ismina, o sea, es que esto ha sido una tragedia. Lo que pasa es que Bojayá, en el Carmen de Atrato hubo tomas. Demasiadas. Entonces no quisimos hacer una comisión. Acuérdese que también hicieron una toma en Sanzurro. En Sanzurro, o sea, es que el conflicto... Se metió la guerrilla y se metió la marina y entraron los panameños. Lo que ha pasado en Río Sucio también es una cosa grave. Allá hubo mucho muerto en Unguía. Acuérdese que la primer masacre que se dio en Colombia contra la UP se hizo en Unguía, se mataron 62 maestros. Sí.
Y lo mató el paramilitarismo y el Estado. Fue la primer masacre que hubo en Colombia después de la gran masacre de Mapiripán. Sí, yo estuve en Hungría hace poquito y la gente se nota como el efecto del conflicto armado todavía lo tiene en la sangre, ¿no? Porque incluso nos decían así en una manifestación de solidaridad mucho, nosotros hemos sufrido bastante, pero ustedes han sufrido demasiado. El río Truandó, Salaquí, Campamento. Es que ese río Salaquí y Truandó, ese río se convirtió en un río de sangre. Y el Estado no hace reparaciones, ni hay real. Es que las reparaciones no solo deben de ser las individuales. Es que cuando se habla de reparación, desafortunadamente se ha metido en la cabeza de que la reparación es únicamente el dinero. Exactamente, el sector monetario, y no. Aquí hay muchas cosas que hacer. Entonces, en ese campo de Bojayá, hombre, es necesario constituir ese lugar, que fue el lugar de la escena de la tragedia, el símbolo de la tragedia, hombre, constituyámoslo un lugar de esperanza, y así nos han dicho las víctimas, y me parece que eso es lo bonito, o sea, como la posibilidad de renacer, y eso es una apuesta bastante interesante. Entonces nos dijeron, bueno, hagamos de este lugar, reconstruyámoslo para que sea pedagogía, pero desafortunadamente la institucionalidad sigue cerrándose a la posibilidad, y ojo, pariente, que no es que esté en desacuerdo con el ministro de Medio Ambiente, pero el ministro del Medio Ambiente vino aquí, públicamente dijo delante de los chocuanos de que allá se iba a hacer ese sendero y que estaban garantizados 1.000 no sé cuántos millones de pesos. Pues a Bojayá no ha llegado ni un peso para hacer ese sendero. Ni se ha hecho el sendero. Ni se ha hecho el sendero. ¿Sí ni el Estado ha hablado de ese tema. Incluso ahorita yo acabé de venir de una gira por Europa y yo no sé si usted se dio cuenta, yo me gané el premio al pluralismo global. Y una vez me gané el premio, esos son alrededor de 100 millones de pesos que otorgan junto con el premio. Y un símbolo y la posibilidad de acompañamiento por un año en unos foros y talleres y los 100 millones de pesos. Y entonces, ¿qué decidí? Decidí destinarlos a Bojayá. Y la primera acción que tomamos fue, entonces, vamos a invertir estos recursos en la recuperación de la iglesia de Bojayá. Y júrese lo que ha sido muy complicado conseguir que la institucionalidad se comprometa. Hace poco hablamos con la directora de la Unidad Territorial Chocó y nos ha dicho, incluso hace 3 días, nos ha dicho una noticia, pues que a mí me alegró mucho. Me dijo, vea, Leiner, en vista de esta carta que tú mandaste a raíz del premio, vamos a nosotros a donar una serie de materiales y entonces vamos a unirnos a esta propuesta de recuperación. Pero que no se vayan a unir para robarse esa plata que usted se ganó y está donando. Leiner, hay una pregunta, porque en esto de la radio los tiempos son peligrosos, y además no quiero quitarle mucho tiempo a usted tranquilo, dejar a la gente también que piense y que se transporte en todo lo que usted ha narrado. Queremos hacer llegar a Bojayá a los parientes y a los amigos y a los copartidarios y a los solidarios en nuestro sentido, en nuestras sentidas condolencias por todo lo que pasó allá. A raíz de eso generamos la creación de Bajirá. A raíz de eso generamos la creación del Carmen del Darién como municipio. Eso fue producto de esa lucha y de todos esos efectos. Si me permite una acotación, porque cuando usted me preguntaba los cumplimientos o no del gobierno, yo decía, yo los dimensiono porque está la ley 886, una ley que se fue conocida, la ley Bojayá. Entonces pudiéramos tomar esa ley y ahí están todas las decisiones que se supone que para recuperación, no únicamente de Bojayá, sino de la región, se deberían hacer toda una serie de proyectos. Y entonces pudiéramos comparar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. ¿Cuándo cumple Bojayá año? El 2 de mayo. Bueno, le voy a soltar una idea que muchos parlamentarios no la conocen porque no conocen de eso. Cada vez que se cumple año, el Estado hace una ley de honores. Qué bueno que usted liderara con los parlamentarios elegidos actualmente, a ver si en esa ley de honores se coge la ley Bojayá y se llevan específicamente una serie de proyectos para que el Estado, porque es la única posibilidad que tiene de iniciativa del gasto público el parlamentario sin necesidad de que sea el Estado. De resto no tiene iniciativa sobre el gasto público. Hacer una ley de honores al municipio de Bojayá con circunstancias de la paz, y que esa ley de honores sea tutelada y sea las vedurías actúen y obligar al Estado a cumplirla. Qué bueno. Coja esa idea. Hablar con los parlamentarios para ver si para ese 2 de mayo se proyecta una ley de honores al municipio de Bojayá que permita que la interconexión eléctrica sea una realidad,
que hayan proyectos de desarrollo productivo, porque es lo más importante, que la gente tenga la opción de la seguridad alimentaria, que allá hace falta, y que haya unas becas especiales para que las gente allá vayan a estudiar. Se hizo porque los jóvenes, hay mucha gente que quedó totalmente desamparada, su papá, su mamá murió allí, jóvenes, y entonces no tienen alternativa. Entonces decíamos, hombre, es necesario que se genere un tema de cupos especiales para que estos jovencitos puedan estudiar y no se conviertan en nuevas presas de la Universidad del Chocó no ha hecho nada tampoco en torno a eso. Más bien poco. Esperamos que el nuevo rector podamos coordinar con la FUCLA. Estamos intentando, hemos hecho como una especie de investigación para ver qué programas y proyectos sociales podemos, incluso académicos, podemos generar precisamente en la región. Estamos en ese diálogo, vamos a ver qué pasa. Pero yo quería como señalarle un tema que a veces nos gusta mucho, pero otro de los deudas que quedó con el departamento del Chocó y que quedó en deuda el presidente de la República fue la gran promesa por las circunscripciones especiales de paz. Y no porque Leiner fuera uno de los candidatos que las comunidades habían propuesto, sino porque realmente fue una expectativa que el proceso de paz generó a las víctimas de Colombia. Y en este caso del departamento del Chocó, tener la posibilidad de contar con un representante en la Cámara para poder precisamente llevar estas iniciativas. Bueno, pero el culpable de eso es Santos. Sí, Le explico. Porque el presidente... ¿Cómo así que se hace? Los procesos de paz no se hacen en torno solo a los actores, sino a las víctimas, específicamente todas las víctimas. ¿Cómo así que a la guerrilla le dan los cupos especiales y no se lo dan a las víctimas? Realmente, no entiendo cómo el presidente deja para que la ley reglamente ese tema de las víctimas. Eso fue discriminatorio. Muy discriminatorio y pues yo tuve un sentimiento bastante triste y me sentí muy frustrado este 20 de julio al ver, pues frustrado porque ver que se posesiona la FARC, ver que se posesionan otros grupos y otros sectores. Como reyes, y las víctimas se desconocen. Y realmente las víctimas no tenemos una representación y una vocería precisamente para llevar este tipo de iniciativas que usted nos sugiere, pues es lamentable. Y entonces eso aumenta nuestro dolor y yo incluso creo que... Pero venga, hagámoslo, yo le ayudo, hagámoslo como una ley de honores al departamento que sea para reivindicación de las víctimas. Sí, incluso yo le ayudo en ese tema. Sería muy interesante, incluso yo soy de los y montamos el proyecto y se lo llevamos al gobierno. A las víctimas hay que abrirles incluso espacios de participación también en el gobierno departamental y también en el gobierno municipal. Yo pienso que eso es fundamental para que se empiecen a mejorar cosas. No es que el sobre todo para que no se desconozca con el tiempo el olvido de todo lo que ha pasado. Y sobre todo los daños colaterales que esos fenómenos generan. Y la gente que ha sufrido eso tiene la necesidad de llevar la vocería y plantear los temas. No es lo mismo que lo plantea una víctima o que lo plantea un representante de la víctima, ¿cierto? Bueno, hay una última pregunta que la gente no me puedo ir si no se la hago. Y es, la mayoría de los líderes terminan contaminados con la corrupción y con las oportunidades que los gobiernos ofrecen con el objetivo de tapar la vocería. Porque la vocería del recuerdo de ultratumba de los muertos no les conviene a ningún Estado. A usted le ofrecieron cosas, ¿de acuerdo? Yo conocí muchos ofrecimientos y usted nunca aceptó esos ofrecimientos por seguir la lucha. ¿Cómo se siente usted cuando muchos líderes después se engañan del pueblo que tampoco respalda las luchas? ¿Cómo se siente usted después de tanta cosa? Y vimos que el presidente lo llevó, no solo a Cartagena, sino que lo llevó a Oslo, lo mostró a nivel mundial. Las cámaras, pues sus familiares nos sentíamos orgullosos, pero mucha gente sabe que eso fue una utilización que se hizo del negro, de las víctimas y de todo ese proceso por parte del gobierno para mostrar pluralismo e inclusión. ¿Usted cómo se siente después de eso? ¿Le han hecho propuestas? ¿Le han intentado hacer lo que hicieron con Charrupí, que era el de Chao Racismo, que terminó siendo un funcionario público buscando su comida? ¿Y usted cómo se siente después de todos esos ofrecimientos de que lo lleven a Oslo, lo muestren? ¿Y no se sintió utilizado? No, pues digamos que en ese momento nosotros necesitábamos ir a Oslo y realmente pues necesitamos mostrar la problemática no solamente de Bojayá, sino también del departamento del Chocó. Y entonces, claro, decíamos, no ir también es invisibilizarnos más.
Pero ir también es querer mostrar, y de hecho las mujeres del departamento, aquí unas mujeres me regalaron esa camisa que me coloqué, y las mujeres me decían, pues queremos que te la coloques. Me tocó hasta romper el protocolo para poder utilizar esa camisa y sentirme conectado con la gente. O sea, yo pienso que ese día estuvo todo un departamento y ahí mostramos nuestra voz, aunque los espacios de poder hablar y eso fueron un poco limitados por la lógica de cómo se daba el otorgamiento del premio. Pero yo de esa parte no me arrepiento. El presidente donó ese premio a las víctimas. Lo que sí ¿Y qué pasó con eso? Lo que sí me preocupa es eso, porque el presidente lo dijo, hombre, yo voy a donar estos recursos para la reparación de las víctimas. Ojo, no de las víctimas de Bojayá, dijo de las víctimas. Y entonces, claro, como yo fui allá... ¿Cuánto es el valor? Más o menos... ¿3 millones de dólares? Casi como 3 millones de dólares. Entonces, claro, como yo fui allá... 9.000 millones de pesos colombianos. Eso es lo que dicen. Realmente yo no supe en la cifra exacta cuánto fue, porque nunca tuve cuando le entregaron el cheque al presidente. Vamos a averiguarlo, porque esto es un programa de control entonces ciudadano. Yo quería hacer esa anotación en el sentido de que yo estuve y la gente, muchos creen que de cierta manera a mí me han dado alguna parte de esos recursos para hacer la reparación a las víctimas, y yo siempre lo que he dicho, no, yo estuve, y por eso apenas que terminó la gira, yo emití una carta diciéndole que el presidente se había ido para Europa y yo me había venido para acá, para mi Chocó nuevamente, y que no nos habíamos vuelto a ver con el presidente. Luego, el año pasado nos encontramos y le dije, presidente, ¿qué pasó con los recursos del premio? Hay esta expectativa, la gente, como nosotros tuvimos allá, tenemos una responsabilidad y la gente está a la expectativa de las víctimas de en qué se va a invertir los recursos. Yo hasta hoy no sé qué, y no estoy diciendo que el presidente los haya usado mal, no sé realmente qué pasó con esos recursos. El otro tema es, hemos estado parientes en algunos espacios y en mi caso he procurado siempre no ir con dádivas institucionales. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creo que ahí va limitándole la posibilidad a uno de hablar. Si hay una de las cosas que esta gente incluso me dicen es, no es que usted a nosotros nos da muy duro las instituciones. Yo digo, bueno, es que lo que esté malo yo tengo que decirlo, y lo que no esté funcionando bien yo tengo que manifestarlo, porque yo estoy aquí en representación de las víctimas. O sea, a mí me deja un ambiente de mucha tranquilidad, porque he estado en muchos de esos espacios y afortunadamente pues no he caído todavía en esos temas de esos niveles de corrupción, y me siento realmente tranquilo, con mucho ánimo de seguir trabajando por la paz, por la reconciliación. Yo soy de los que creo, aquí en el departamento del Chocó necesitamos mucha capacidad de líderes que se comprometan con estos temas. Yo viví escenarios cuando empezamos a trabajar estos temas de la reconciliación, y mucha gente incluso decía, porque es terrible para el líder, hombre, estamos trabajando la reconciliación, y la gente decía, oiga, le está haciendo, estos son los del trabajo político de la FARC. O sea, la gente lo mira a uno de cierta manera. Sí, los indican. Los indican y tal. Cuando piensa diferente. Cuando piensa diferente. Y luego íbamos a las reuniones con el gobierno. Pensar diferente no es ser igual. Y entonces era terrible. Y luego vamos a reunión con la delegación de la FARC, y la delegación de la FARC, no, pero es que vos parecés del gobierno. Entonces es una cosa ahí, pero bueno, no, me siento muy tranquilo. Yo creo que hemos avanzado bastante en algunas cosas. El departamento, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que usted era mi profesor, me acuerdo que nosotros íbamos a hacer unas prácticas, los estudiantes de Derecho, a Tutunendo, y no pudimos ir, y el argumento de la universidad para negarnos la salida fue por la cuestión de orden público, y a mí eso me dejó marcado. Yo decía, pero ¿cómo los estudiantes no podemos ir a una práctica, a una comunidad aquí cercana? Porque aquí en Quibdó mismo estábamos rodeados del conflicto armado. Aquí estábamos encerrados por el conflicto armado. Y yo me alegra que hemos hecho ese gran esfuerzo, y hoy al menos los niveles de tranquilidad y de navegabilidad por estas, con todo problema y todas situaciones que siguen todavía de asesinato de líderes, nuevos actores armados, pero el nivel de violencia ha disminuido de guerra, digamos. Sí, sobre todo la parte psicológica, la tranquilidad de la gente. Félix, vamos con un mensaje. Mira este mensaje hermoso antes de terminar la entrevista con usted. El mensaje que te pasé, vamos a escucharlo es un mensaje del tiempo. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.
Soy Adolfo Pérez y mi pasión es la estrategia. Y ahora jugar en betplay.com. Así es la vida. Alguien se graduó a los 22 años, pero esperó 5 años para tener un trabajo. Alguien ya tenía su empresa a los 25, pero murió a los 50. Mientras que otro tuvo su empresa a los 50 y vivió hasta los 90. Hay alguien que todavía está soltero. Y sin embargo otro que estudió la secundaria con él y es abuelo. Hay quienes tienen parejas y aman a otra. Hay quienes se aman y no son nada. Obama se retiró a los 55 años, mientras que Trump empezó a los 70. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo. Las personas que te rodean pueden parecer ir delante de ti, y algunos parecen ir detrás, pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo. No los envidies, no te burles. Están en su vida y tú estás en la tuya. Así que relájate. No has llegado tarde, no has llegado temprano. Estás justo a tiempo. Lo que él significa. De todos modos, Leiner, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Gracias por haber venido, gracias por... teníamos varios intentos de traerlo aquí. Para nosotros ha sido muy agradable. Este es un programa que se lo vamos a hacer llegar a su Facebook, pero vamos a hacerlo llegar también a la Presidencia de la República, a las autoridades que tienen que ver con el tema de la reparación de víctimas y todo eso, para que le paren bola, no a las denuncias, sino al llamado de atención que usted ha hecho aquí al Estado, para que cumplan con eso. Finalmente, vamos a mirar el tema del poder de la palabra. Mire, así vamos a arrancar nuestro espacio. Mañana tendremos a Augusto Cicerón Mosquera aquí, y toda esta semana vamos a tener personas de 9 a 10 de la mañana. Vamos con ese feliz. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas, que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver la espalda. Este espacio con usted. Esa es nuestra presentación y la fase de reflexión es la del tiempo. Muchas gracias, Leiner. Despídase de toda la gente que nos ha visto en el mundo y que nos está viendo por Facebook y por live stream. Muchas gracias a usted, mi estimado familia, y pues a ustedes los oyentes también por dedicar su tiempo. Yo solamente quisiera decir una palabrita a nivel de la comunidad internacional, sobre todo de la comunidad nacional. Ojo, mi gente, estamos en un momento crítico de la paz y de la consolidación de un gran proyecto y un gran sueño con esperanza para esta región. Si esta paz fracasa, fracasa no solamente Bojayá y el departamento del Chocó, que le hemos apostado a la paz, fracasa el mundo. Y el fracaso también es la condena a la muerte. Ojalá no nos dejen condenados en la muerte a estos chocuanos y chocuanas que tanto estamos sufriendo la guerra. Bueno, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros este tiempo. Mañana tenemos nuestro segundo panel con Augusto Cicerón Mosquera. El miércoles vamos a traer al director de la cárcel, Curi, para que hablemos del hacinamiento de la cárcel y todos los conflictos que se generan ahí. Luego vamos a traer al fiscal Alberto Boder el jueves y el viernes rematamos la semana con el vicario apostólico de Quibdó. Para hacer unos paneles abiertos que sean control ciudadano y que nos permitan revisar qué se está haciendo en ese entorno.
Gracias, Leiner, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver la espalda. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.